Amén. Dios los bendiga a todos. Una vez más es un privilegio poder estar comiendo juntos, sentados a la mesa, ¿verdad? La maravillosa palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y en esta mañana nos vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 1. Y vamos a trabajar acá con la historia de Ana. Una historia que me ha dado tanta luz y tanto entendimiento y tantas respuestas cuando uno está pasando por toda clase de cosas. Amén. Gracias a Dios que podemos entender, conocer en el grado que sea sus caminos. ¿Se recuerdan del Salmo que dice que Dios a Moisés le mostró sus caminos y al pueblo de Israel sus obras? Bueno, esa es la historia de siempre, ¿verdad? La mayoría de la gente ve las obras de Dios. Por supuesto, están a la vista de todo aquel que quiera ver, pero no necesariamente llegan a conocer sus caminos. O la manera como Dios opera, la manera como Dios obra, por qué hace las cosas, camino a dónde nos dirigimos, etcétera. Amén. Pero qué bueno poder conocer sus caminos. Gracias a Dios. Muy bien, estamos en 1 de Samuel. Y aquí traje mi 1909, porque vamos a leer porciones grandes y vamos a funcionar mucho más bonito así. Gracias a Dios. Uno tiene sus sistemas y sus métodos y todo, ¿verdad? Amén. Pero gracias a Dios. Entonces, bueno, simplemente vamos a recorrer todo el primer capítulo y el segundo capítulo y vamos a ver qué lecciones espirituales obtenemos nosotros de 1 de Samuel. Ok, cuando esté, pues estamos. Y si no, pues usamos acá el retroproyector. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora, la versión 60 dice su rival, ¿verdad? Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Ahora detengámonos acá y analicemos un poquito la historia, ¿verdad? Y veamos un poco los... Gracias, Jesús. Ahí estoy. Y uno de los primeros personajes que queremos analizar acá en nuestra historia es a Elcana. Y Elcana llama la atención. Elcana, pues, él era levita, de hecho era coreíta, era de los que les tocaba llevar los muebles sobre los hombros, ¿verdad?, del tabernáculo. Y Elcana era una persona especial. Elcana me da a mí unas lecciones espirituales tremendísimas. No en el sentido que tenía 2 esposas. Esta es una de esas, esta es una de esas historias clásicas que prueban que jamás fue la voluntad que el hombre tuviera más de una esposa, ¿verdad? Amén. Pero ok. Gracias. Buenísimo. Muy bien. Elcana era una persona que, pues, por supuesto, cumplía con la ley de Dios. Y recordarán ustedes que la palabra de Dios le indicaba a todos los israelitas que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén a adorar. Tenían que subir en primavera
en la época en la que se celebraba la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y luego a los 50 días tenían que volver a subir a Jerusalén en el verano para celebrar la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Y luego pues pasaba un periodo de tiempo y en la época de otoño ellos tenían que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Llama la atención que Dios los hizo cesar sus labores en los meses más ocupados del año y más productivos del año. Del invierno no dijo nada, que dejaran sus labores y subieran a Jerusalén a adorar. Es obvio que Dios quiere lo mejor, ¿verdad? Y nos prueba y nos enseña lecciones maravillosas con todo esto. Pero Elcana era una persona que año con año subía a Jerusalén, subía a adorar. Elcana subía no ibas a Jerusalén porque el templo no estaba en Jerusalén. Dije algo equivocado. Subía donde estaba el santuario. Esto era en Silo. Subía a Silo, ahí es donde estaba el tabernáculo mosaico edificado, en Silo. Subía a Silo. Y esto lo hacía a pesar de 3 cosas. Elcana es una persona que me enseña a mí de qué se trata un cristiano que ama a Dios y busca a Dios por encima de cualquier otra cosa y tiene sus ojos y su corazón puestos en el Señor y no en las imperfecciones de los seres humanos. Él subía a Silo a encontrarse año con Elí. Elí era el sumo sacerdote y ustedes recordarán el estado espiritual de Elí, ¿verdad? La Biblia dice que en lo natural él era una persona pues muy pasada de peso y era una persona ciega prácticamente. Y esto obviamente denota su estado espiritual también. Y Elí era una persona tan alejada de Dios que cuando en unos versículos después encontramos a Ana haciendo intercesión palal, Elí estaba completamente ajeno e ignoraba por completo lo que Ana estaba haciendo, lo que a mí me dice que Elí nunca en su vida había hecho intercesión palal. Así es que era una figura, era el sumo sacerdote, por lo tanto merecía el respeto que su posición pues le daba, pero era una persona completamente alejada de Dios. Pero a Elcana nunca le importó, que cada vez que subía él a Silo, allí estaba la persona de Elí, porque él no subía buscando a Elí. Él no iba a la iglesia buscando líderes perfectos. Amén. Él iba a Silo buscando al Señor. A pesar de Elí, él iba buscando al Señor. Qué gran lección para nosotros, porque Elcana conocía al Señor. Una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es conocerlo por experiencia. Y las personas, cierto, es necesario que vengan los tropiezos. Y más cierto todavía, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Eso decididamente y queda establecido. Pero el hecho es que las personas que se alejan de Dios por el mal testimonio de alguien, difícilmente podemos decir que han conocido por experiencia al Señor. Cuando uno lo conoce por experiencia, hermanos, el corazón queda tan encendido y tan lleno de amor, de gratitud y de gozo, que en el camino se encuentra uno con de todo. Uno dice, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver eso con mi relación con Dios? Amén. Así es que Elcana subía año con año, a pesar de ver a Elí ahí, no importaba. Él llegaba y le daba al Señor sus ofrendas, sus holocaustos, sus ofrendas de paces, llevaba sus diezmos, ¿verdad? Él servía al Señor. Bueno, esa era la primera cosa que encontraba Elcana siempre que subía a Silo. La segunda cosa que encontraba Elcana siempre que subía a Silo, 3 veces al año con año, era a los ilustres hijos de Elí, que eran Ofni y Fines. Eran tan ilustres que hasta se me olvidó cómo se llaman. Dios santo, qué cosa más horrible. Ofni y Fines conocían todavía menos al Señor, ¿verdad? Estaban allí seguramente por herencia, ¿verdad? Porque el papá era el sumo sacerdote, pero obviamente no conocían al Señor. Y Ofni y Fines abusaban de tal manera de los sacrificios, se aprovechaban de las ofrendas que llevaba la gente. ¿Se acuerdan que con un tridente agarraban la carne antes de que ardiera el cebo en el altar y
La grosura o el cebo le pertenecía al Señor. Amén. ¿Qué importa? Ellos metían su tridente, se quedaban con las mejores partes y ellos no discernían por ningún lado al Señor en todo el proceso. Ellos lo único que hacían era pues llenar sus propios estómagos y satisfacerse ellos a ellos mismos con todo lo que la gente llevaba a ofrendar al tabernáculo ahí a Silo año con año, ¿verdad? Abusaban de la gente que llegaba a presentar sus ofrendas y hay un verso tremendo en, vamos a ver, en el capítulo 3, verso 17. En el capítulo 3, 17. Perdón, no, capítulo 2, disculpen, capítulo 2, verso 17. Dice, capítulo 2, verso 17. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. El pecado de Ofni y Fines era grande, pero era más grande aún el hecho que estaban haciendo menospreciar los sacrificios de Dios a la demás gente. A la demás gente. Y si nosotros como pastores o levitas damos un mal ejemplo, no solo ya estamos metiéndonos en problemas con el Señor, pero muchas veces nosotros somos los causantes de la poca reverencia que tiene el resto de la congregación, ¿verdad? En cuanto a las cosas de Dios y la adoración y la oración y todo lo que le traemos nosotros al Señor. Pero a Elcana no le importó subir a Silo sabiendo que iba a encontrar a Ofni y a Fines ahí, porque él iba buscando al Señor. Amén. Eso no excusó a Ofni y a Fines, ni a Elí. Pero esto nos da unas lecciones bellas que tenemos que aprender nosotros de Elcana. Así es que él subía a pesar de Elí, él subía a pesar de Ofni y Fines, y él subía a pesar del problema que tenía en casa. Porque sus dos esposas vivían rivalizando y vivían compitiendo y vivían peleándose. Y qué situación más angustiante y qué carga más tremenda la que esto tiene que haber puesto sobre Elcana, una cosa continua, una cosa constante. La falta de paz y de reposo en casa es una cosa que aflige mucho, ¿verdad? Aflige mucho y uno muchas veces va a la casa del Señor, la gente va a la casa del Señor con unas cargas tremendas encima y muchas veces a causa de esas cargas realmente no participan de todo lo que se mueve en los servicios, no logran dejar su carga a un lado y meterse con Dios en oración y en adoración y pues obviamente necesitan mucha ayuda, ¿verdad? Sí, pero hay mucha gente que no puede meterse sola, es demasiada su carga y no saben ni por dónde salir. Amén. Bueno, el hecho es que ese era el tercer problema con el que lidiaba Elcana. Pero eso no le impedía subir año con año a Jerusalén, a Silo, a adorar al Señor. Y tampoco impedía que sus esposas subieran a Silo a adorar al Señor, pero no le llama la atención que el problema se arreciaba en esas ocasiones en las que tocaba subir a Silo. ¿No le ha pasado que el día domingo se pone peor la cosa? Y puede uno ver la mano del enemigo detrás también, ¿verdad? Tratando de hacer que no recibamos la bendición que estaba esperándonos en la casa de Dios ese día. Pero en fin, ese era Elcana. Ahora, sigamos adelante acá con nuestra historia, o más bien regresemos a nuestra historia. Y en el verso 6 dice, regresando a la historia de Ana, ¿verdad? Su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Ahora vamos a analizar un poquito a Ana, su historia, su estado y la experiencia que ella tuvo. No voy a empezar a hacer anotaciones aún, pero aquí en el versículo 7 vemos cómo esta situación la irritaba. Esta situación va a volver a mencionarse más adelante, así es que la vuelvo a escribir más adelante. Pero ya que aparece la palabra ka'as en hebreo, significa estar indignado, afligido, atormentado. Esta palabra significa, gracias hermano, Dios lo bendiga, significa rabiar, enfurecer y provocar.
Entonces uno tiene una idea de Ana, ¿verdad? Una persona muy sumisa y calladita y pues que aguantaba con paciencia y todo lo demás, cuando en realidad esta cosa, pues basándonos en la definición, la ponía rabiosa, la ponía furiosa. Y cuando llegaba el tiempo de subir a Silo a ofrecer los sacrificios, ella iba furiosa. Y en el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y esta situación, dice cada año, ¿cuántos años transcurrieron desde que esto empezó a suceder? Tiene que haber sido varios años porque se habla de los hijos que tenía Penina. Ella no tenía un hijo, tenía varios. Calcule un año de distancia entre uno y otro y digamos que tenía unos 5 hijos. O sea, año con año, el enojo en Ana iba en aumento, iba en incremento, iba en incremento, iba en incremento. Llevaba años de subir a la casa de Dios y de no obtener ningún provecho de aquello. Llevaba años de abstenerse de comer. Pues ellos se comían las porciones de las ofrendas que ofrecían, las porciones de los diezmos que les correspondía comerse, ¿verdad? Pero eso es en lo natural, pero en lo espiritual, ¿cuántas veces nosotros vamos a la casa de Dios semana tras semana, mes tras mes, y sí año tras año, y nos quedamos ajenos, completamente afuera de todo lo que está pasando, completamente ajenos, y no comemos? Y el enojo por lo que sea se va incrementando, incrementando, incrementando. Ella lloraba y no comía, lloraba. Lo que les dice que la clase de enojo que ella tenía era enojo pasivo. Ustedes saben que hay enojo activo y enojo pasivo. La gente que se enoja de manera activa, pues rompe paredes, rompe huesos. La gente que se enoja con enojo pasivo, pues simplemente se va para adentro, ¿verdad? Y lo reprime y allí se queda. Y llora, y llora. Pero la situación iba empeorando. Entonces, en el verso 8, llevamos años con esta situación. Si subían las 3 veces al año que estaban supuestos a subir, 3 veces al año por años, esta situación iba empeorando, empeorando, empeorando en el caso de Ana. Pero en el verso 8 algo pasó. Dios usó a Elcana para tocar fibras en Ana. Y en el verso 8, Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Elcana no estaba haciendo alarde de su espiritualidad y de su piedad. Pero yo creo que Dios usó a Elcana para tocar una fibra en Ana y empezar a traer luz a la oscuridad que había en Ana, para traer redención a la vida de Ana. Amén. Elcana le dijo algo, le dijo: Ana, ya te pusiste a pensar en algo. Todos estos años has estado meditando, has estado pensando en lo que no tienes. No tienes hijos. Por supuesto tenía todo lo demás. Tenía un esposo piadoso. Obviamente tenían casa, comida, carro y todo lo que necesitaban. Pero le dice Elcana a Ana: Ana, ¿alguna vez te has puesto a pensar en lo que sí tienes, para variar? Dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que sí tienes? ¿Alguna vez has empezado a agradecer lo que sí tienes, para empezar a salir de las tinieblas, de la oscuridad, de la miseria en la que has estado sumida todos estos años, porque solo has tenido la mente para pensar en lo que no tienes? En otras palabras, hasta aquí Dios ha sido injusto, Dios no le ha dado lo mejor, Dios no ha tenido el mejor cuidado de ella, Dios tiene que ser malo. Amén. Esas palabras provocaron algo en el corazón y en la mente de Ana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Algo pasó ese día, porque en el verso 9 dice: y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esas palabras de Elí hicieron que algo se levantara aquí adentro, que algo se levantara aquí adentro. Amén.
La palabra levantarse significa, la palabra es muy amplia, es tremenda. Significa hacerse poderoso, significa estar en pie. Estas palabras hicieron que algo se fortaleciera en Ana. Y Ana se levantó, no solo se levantó por fuera para ir a orar, Ana empezó a levantarse por dentro y dijo, ¿cuántos años tengo yo de estar llevando esto adentro, de estar llevando yo esto encima? Y la única que ha dejado de beneficiarse con todo esto soy yo. Amén. La única que ha estado completamente ajena a las ofrendas y a Dios, a todo, a sus bendiciones, he sido yo. He sido miserable todos estos años con mi actitud. Así es que algo se levantó por dentro y ella se levantó por fuera y se fue a buscar a Dios. Se fue a buscar a Dios. Amén. Ana hasta aquí solo había tenido ojos para ver lo difícil de su situación. Era real, ahí estaba la situación. Pero hasta aquí Ana no había tenido ojos para verse a ella misma. Y ella se creía muy justa y muy merecedora de pues los favores de Dios. Ella era rica, se había enriquecido y no tenía falta de ningún bien. Por eso es que no se le había ocurrido ir a buscar al Señor. Amén. Pero de repente Ana empezó a verse a sí misma. Las palabras de Elcana tienen que haberla ayudado a ver a Dios y a verse a sí misma. Y ella tiene que haber dicho, yo me he estado perdiendo de algo bueno, porque he estado llevando esta actitud todos estos años. Amén. Y se le abrieron los ojos y empezó a ver algo aquí adentro que no había sido capaz de ver. Ahora, su situación sigue siendo la misma. Penina sigue allí. Ofni y Fines siguen allí. Eli sigue allí. Pero ella se levantó y se fue a buscar a Dios. Se fue a buscar a Dios. Amén. Entonces, voy a escribir lo que significa que, bueno, cuando tenga que escribir me cambio de pantalla. Verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo oración palal, pero dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Va a ser nazareo, ¿verdad? Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y tuvo la Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por una hija de Belial, esa es la palabra en hebreo. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino, y comió. Y no estuvo más triste. Ahora analicemos hasta acá la historia. Vamos a cambiar acá de pantalla. Y vamos a ver todo lo que salió de la oración de Ana. Amén. ¿Se acuerdan lo que hemos estado estudiando? Necesitamos que Cristo crezca en nosotros, para que entonces con la verdad madura en nosotros podamos ver con una claridad diferente, nueva, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y encontrar entonces una realidad dentro de nosotros mismos que nos hace saber cuán pobres somos. Pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Y clamar a Dios y esperar en Él por completo. Y darle gracias. Amén. Darle gracias. Señor, gracias por mi pobreza. Gracias por mi estado. Yo no puedo hacer absolutamente nada, solo tú puedes hacer algo.
Así es que voy a esperar en ti. Ya entendí tu gracia y tu misericordia. Ya entendí mi necesidad. Ahora simplemente te doy gracias por lo que yo soy, pero te doy gracias por lo que tú eres. Espero en ti, Señor. Haz tú la obra. Bueno, eso es lo que le pasó a Ana. Le pasaron varias cosas. Ella empezó a orar, oró largamente y su oración se incrementó tanto en profundidad como en sustancia. La palabra largamente significa gadol, que significa irse agrandando, ensanchando, incrementando en todo sentido. Ella oró largamente, tuvo tiempo para pensar, para meditar, le dio tiempo al Señor para poner su lámpara en todos esos rincones que necesitaban ser tratados en su corazón. Y en el verso 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lo primero que encontramos nosotros en ella, y lo primero que ella encontró dentro de sí misma, fue amargura. Amargura. Al principio no había visto su amargura, al principio lo único que había visto era cómo la trataba Penina y qué mala era la situación que ella tenía que vivir y soportar todo el tiempo. Así es que ella estaba llena de amargura. La palabra amargura significa enojo, descontento, pesantez. Y en la medida en la que ella buscó al Señor, se dio cuenta de cuán enojada se mantenía siempre. De cuán enojada se mantenía siempre. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ¿saben qué? Le trajo al Señor su enojo. Le trajo al Señor su amargura. Finalmente hizo lo correcto. En el verso 11, voy a leer de mi Biblia acá. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción. Lo segundo que ella descubrió dentro de ella misma fue este estado: aflicción. La palabra aflicción es la misma palabra para pobreza, depresión, miseria. A ella se le abrieron los ojos. La iglesia de la Odisea nunca dejó que Dios le abriera los ojos. Por eso nunca supo. Nunca supo. Amén. Bueno, y eran 5 cosas, ¿verdad? En la iglesia de la Odisea. Bueno, adivinen cuántas cosas tenía Ana adentro. 5. Aflicción, aflicción. La palabra aflicción es depresión, miseria, pobreza. Señor, olvídate de Penina. Ya me di cuenta que quien necesita con mayor urgencia de ti soy yo. Gracias por abrirme los ojos. Ya vi mi amargura, ya vi mi aflicción, ya vi mi pobreza. Yo traté de redimirme a mí misma todos estos años con este enojo, no comiendo, llorando, entristeciéndome. Seguramente alegó, se quejó, murmuró, y Señor, ya me di cuenta, soy tan pobre que ni con eso pude redimirme a mí misma. Nada me puede redimir más que tú, Señor, ayúdame, ayúdame. Amén. Gracias, Jesús. En el verso 15 dice: y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada o trabajada. Una mujer trabajada. Trabajada o atribulada significa llena de dureza, llena de crueldad. La palabra caché, que es dureza, significa ser severo, ser obstinado, ser necio. Antes que esto le sucediera, la única necia era Penina, ¿verdad? Pero de repente las cosas cambiaron. Y cuando el Cana le dijo a Ana: ¿por qué no empiezas a darle gracias a Dios por lo que sí tienes? Y dejas de pensar un poquito en lo que no tienes. Amén. Eso le abrió los ojos y ella pudo ver su propia dureza, obstinación y necedad. Todo esto salió en su tiempo de oración. Qué importante es orar, ¿verdad? Amén. Cuando oramos, Dios no nos va a revelar la realidad de la otra persona.
nos va a revelar la realidad de nosotros mismos. Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque es detrás de eso que anda el Señor para librarnos, para limpiarnos, para levantarnos y para llevarnos a algún lado. Y ahorita vamos a ver a dónde. Trabajada. En el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía o por una hija de Belial, porque por la magnitud de mis congojas. Congojas. La raíz de la palabra congoja significa meditar, conversar uno con uno mismo. ¿Saben por qué estamos acongojados? Porque estamos conversando con nosotros mismos, ¿verdad? Y diciéndonos a nosotros mismos, pobrecito de ti. Ya viste en qué situación te encuentras, ya viste lo que te están haciendo, pobre tú. Amén. Sus congojas, ¿qué era? Sino la manera como ella meditaba. La energía mental que ella estaba ocupando para lamentarse por su situación. Pero esta vez ella empezó a meditar en su condición, no en su situación. Amén. Y las cosas empezaron a cambiar, o van a empezar a cambiar en un momento. Y luego la quinta cosa, que es la palabra que habíamos mencionado antes, en el verso 16 dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Y la palabra aflicción no es otra cosa más que ira. Ira. Amén. Así es que tenemos enojo. Tenemos pobreza. Ay. Tenemos obstinación, dureza. Pongamos dureza. Dureza. Tenemos las conversaciones personales equivocadas, conmiseración excelente. Y tenemos ira. Eso es lo que estaba matando a Ana. No era Penina. No era Penina. Esto es lo que nos mata a nosotros. No es la competencia. Sea lo que sea. Esto es lo que nos mata a nosotros. Amén. Pero ese día ella se metió con Dios. Y pudo verse a sí misma. Y derramó su alma. Su alma nefesh estaba llena de todas estas cosas. Y cuando derramó su alma, allí se fueron todas estas cosas, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Se fueron al mar del olvido que está tras las espaldas del Señor. Muy bien. Gracias a Dios. Entonces, regresemos a nuestra historia. Vamos a ver. Primera de Samuel capítulo 1, verso 20. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido a Ana. Verso 19, disculpen. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volviéronse y vinieron a su casa en Ramata. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Saben qué? Debía haber leído el verso 18 primero. Regresemos al 18. ¿Me dan permiso? Gracias. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste. Esto es antes, el verso 18 es antes del verso 19. Estábamos saltándonos esta pieza de información tan importante. Pero miren, se levantó de orar, y comió, y ya no estuvo más triste. Y todavía es estéril. Todavía es estéril. Todavía está ahí Penina. O sea, el problema sigue allí. Pero ya no hay ningún problema aquí adentro. Ya no hay ningún problema aquí adentro.
Y el problema allá afuera puede persistir, pero si el Señor logra llevarnos al punto en el que podemos verlo a Él y vernos a nosotros mismos y derramar nuestra alma y llevar a los pies de la cruz toda esta nuestra miseria, amén. Si logramos saber que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, e ir al Señor con nuestra pobreza y decirle: este soy yo, Señor, haz lo que puedas conmigo, pero gracias por lo que tú eres, Señor. Gracias por sanarme de mi ignorancia. Lo que nos hunde es nuestra ignorancia por no poder ver qué es lo que realmente nos está matando, nos está carcomiendo. Gracias por sanarme, Señor, de mi ignorancia y por ayudarme a verme a mí misma. Gracias, Señor. Amén. Entonces comió y ya no estuvo más triste. La situación no ha cambiado. Algo así como la tierra en Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Amén. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, pero la tierra sigue desordenada y vacía. Y la palabra luz, entre otras cosas, significa prosperidad, felicidad. Sigue desordenada y vacía, pero ya está feliz. Porque Dios dijo: sea la luz. Ahora la va a enderezar, ahora la va a componer, ahora la va a poner en su lugar. Pero lo primero que Dios busca es enderezar y poner en su lugar lo que está adentro. Limpiar componer nuestro caos, nuestro desorden. Limpiarnos de toda la basura que tenemos adentro. Amén. La situación para Ana sigue desordenada y vacía, pero Ana ya no está desordenada y vacía por dentro. Amén. Ahora sí viene el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volviéronse. Y vinieron a su casa en Ramata. Y Elcana conoció a Ana, su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Ahora, miren esta cosa. Ella le pidió al Señor un hijo varón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la palabra varón en hebreo? Bueno, Ish sería hombre. Isha es mujer. Ish es el hombre de fuego, digamos, porque viene de Esh. Adam es el hombre natural, ¿verdad? Que viene de Adama, la tierra. No, pero la palabra varón, solo varón, no hombre. Enosh es el hombre mortal. Gracias. La palabra varón es sacar. Sacar es la palabra varón. Ella pasó por todo este proceso. O sea, cuando estaba orando, pues ella prácticamente tuvo labor de parto espiritual allí. Y más adelante, pues por supuesto, su esposo la conoció y ella concibió y dio a luz a su hijo, Samuel. Y allí pues tuvo labor de parto en lo natural. Pero lo que quiero explicarles es que ella no solamente dio a luz a un hijo varón físico. Y el hijo varón físico que dio a luz fue uno de los más grandes profetas que jamás hayan existido, ¿verdad? Pero ella le pidió un hijo varón al Señor, un hijo sacar. Y entonces en el verso 19 dice: y Jehová se acordó de ella. La palabra acordó, ¿qué creen que es en hebreo? Sacar. Sacar. ¿Y se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 12, verso 1? Hay una mujer que representa ese lado del cuerpo de Cristo que vive en los lugares celestiales y está pasando por una labor de por un proceso de labor de parto. Amén. Y está por dar a luz a un hijo varón que va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Bueno, ustedes saben que antes de pasar nosotros al ámbito del Padre y al plano de los 144,000 o el fruto al 120 por uno, pues por supuesto necesitamos conocer, ser hechos uno con Jesús en matrimonio, ¿verdad? Y conocerlo no solo como Salvador, como Señor, como esposo. Amén. Como esposo, ¿sí? Ese proceso entre haber crecido en el Hijo y que el Hijo nos introduzca al Padre, ese espacio, que es lo que hemos venido explicando desde el día de ayer, ese espacio, ahí está el dolor. Ahí está el dolor. Para poder nosotros dar a luz lo que Dios está buscando que demos a luz.
y que va a hacernos llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Ahí está el dolor. Y Ana tuvo que pasar por este proceso tan doloroso en lo personal, espiritualmente hablando, amén. Pero finalmente ella tiene que haber dado a luz algo aquí adentro. Antes de dar a luz a Samuel, dio a luz algo aquí adentro. Porque ya está feliz, completa, satisfecha. El día que nació Samuel, pues no el día que nació, ¿verdad? Porque ella lo crió. Y el día que fue destetado Samuel, se lo llevó a Elí y le dijo, ¿te acuerdas que oraba por un hijo? Sí, aquí está, te lo regalo. Lo que significa que al final no era esa su meta. Al final no era esa su meta. Amén. Bueno, amén. Y vamos a elaborar algo más adelante con respecto a todo esto. Gracias, Jesús. Pero en el verso 20. Verso 20. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, esta vez no porque estaba enojada, sino porque estaba criando a Samuel. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Miren qué respeto el que le tenía a Elí, siendo Elí lo que era. Pero era el sumo sacerdote. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová todos los días que viviere. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Le va a dejar a Samuel. Qué fe la que tenía Ana en Dios de que él iba a cuidar bien de Samuel. No podía cuidar ni de sus propios hijos. Es obvio que fue Dios el que cuidó de Samuel. Amén. Si no hubieran terminado Samuel igual que Ofni y Fines. Y Ana oró y dijo, y aquí tenemos nosotros la conclusión de su proceso, de su experiencia. En esta oración Ana nos resume y nos deja saber realmente qué aconteció ese día en el que ella oró y se metió hasta adentro con Dios. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón ya no se regocija en tener o no tener un hijo. El gozo de mi corazón ya no está en tener o no tener a Penina atormentándome todos los días de mi vida. Penina no se fue a ningún lado. Yo no sé cómo recibió Penina la noticia de que ahora Ana había concebido y había dado a luz a Samuel. A lo mejor Penina se puso furiosa con Ana y a lo mejor la trató todavía peor. ¿Quién sabe? Estoy especulando, la Biblia no lo dice, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero dice, mi corazón se regocija en Jehová. Antes ella no podía regocijarse en el Señor porque tenía ojos solo para su situación y uno, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, siempre le echa la culpa a Dios de todo lo que no está saliendo bien. Ahora, en un lado de la balanza es cierto, porque Él es la causa de todas las cosas. En el otro lado de la balanza, pues no es de echarle la culpa, es de abrir los ojos y reconocerlo a Él como el creador de esa situación. Entonces vamos a empezar a encontrar la salida. Amén. Bueno, mi corazón se regocija en Jehová. Él es el motivo de mi gozo. Él es la razón de mi gozo. Estoy feliz no porque di a luz un hijo, no porque ahora Penina ya no me va a estar martirizando. Mi gozo está en Jehová. Estoy feliz porque tuve una experiencia con Dios. Estoy feliz porque en medio de mi pobreza, de mi enojo, de mi desesperación, de mi aflicción, de mi miseria, busqué al Señor y lo encontré. Amén. Busqué al Señor y lo encontré. Y me libró de mi miseria.
Sí, gracias Jesús. Mi corazón se regocija en Jehová. Dice, mi cuerno es ensalzado en Jehová. O mi poder, ¿verdad? Mi cuerno es ensalzado, se exalta en Jehová. Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Yo traté de redimirme a mí misma por años, valiéndome de toda clase de cosas y nunca pude redimirme, pero el Señor me redimió. Un ratito, pues no fue un ratito, pero un rato que me puse a orar y busqué al Señor y Él me encontró y Él me redimió. Él es mi gozo, Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Ella tuvo una revelación de ella misma, consecuentemente tuvo una revelación de quién es Dios. Entonces ahora ella ya no está ni siquiera en el cuadro, dice, Él es mi gozo, Él es mi fuerza. Amén. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud o en tu salvación. Mi alegría no está en haber dado a luz un hijo, mi alegría está en haber sido salva de mí misma. Me sanaste de mí misma. Gracias, gracias. Y dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ahora ella no está refiriéndose a Penina. Ahora ella puede venir y vociferar encima de Penina. Y puede decirle, ya viste, mi hijo es mejor que los tuyos. No está hablando de eso. Su enemiga no fue Penina. Al contrario, si no hubiera existido Penina, ella nunca hubiera tenido a alguien que la ayudara a llegar al borde de la desesperación y la empujara a buscar al Señor con desesperación, cosa que no había hecho por años. Amén. No. ¿Cuáles eran sus enemigos? ¿Cuáles eran los enemigos de Ana? Su enemigo era la amargura, la aflicción, la dureza de su corazón, sus congojas, su aflicción. Amén. Y nuestros enemigos, por supuesto, son Leviatán trabajando aquí adentro en nuestra memoria y el dragón trabajando allá afuera, valiéndose de nuestra ignorancia o aprovechándose de nuestra ignorancia. Amén. Entre la obra del enemigo que se levanta desde nuestra mente carnal y nuestro viejo corazón aquí adentro y la obra del enemigo obrando allá afuera, Dios mío, vayan si no hacen una buena con nosotros. Y el tormento se vuelve todavía peor y las tinieblas se ponen cada vez más densas y oscuras cuando el dragón empieza a elongarlo todo y Leviatán aquí adentro empieza a poner toda clase de imágenes y de ideas en nuestra mente, en nuestra memoria. Amén. Así es que su boca se ensanchó sobre sus enemigos. Si sus enemigos tenían una voz para hablar fuerte, está diciendo Ana, el Señor me dio a mí una voz todavía más recia. ¿Y cómo se ensancha nuestra boca sobre nuestros enemigos? Con gratitud al Señor, diciendo gracias Señor, tú eres el motivo de mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi fuerza, tú eres mi poder. Amén. Verso 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora estas palabras son tan poderosas porque no son teorías, no es letra muerta. Ella tuvo una experiencia, ella sabía acerca de Dios, pero no lo conocía. Ahora lo conoce por experiencia. Amén. Y dice, no hay otro santo como Jehová. Santo, dedicado, santo es dedicado, consagrado para una sola cosa, y esto es amar. Amén. No hay santo como Jehová. Y dice, no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Por años ella se refugiaba en su enojo, sus quejas, lo que fuera. Pero cuando finalmente se refugió en el Señor, las cosas cambiaron. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Entiendan, todos nosotros somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por más que vociferemos, no vamos a lograr nada. Hasta que el Señor nos abre los ojos, vemos nuestra condición, entonces lo vemos a Él. Amén. Entonces lo vemos a Él. Y podemos darle gracias por lo que Él es. Y podemos darle gracias por nuestra condición. Porque si nunca la hubiéramos visto, nunca hubiéramos conocido a Dios como lo llegamos a conocer. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová.
y a él le toca pesar las acciones. Viene Ana y dice, es que déjenme explicarles lo que me pasó a mí. Yo en mi balanza, yo estaba en un platillo de la balanza y Penina estaba en el otro platillo de la balanza. Y siempre mi lado de la balanza era el que pesaba más, porque pues yo era la que merecía mejor, ¿verdad? Por eso no me hacía sentido que Penina era la que tenía los hijos. Pero dice, pero un día Dios me puso a mí en la balanza. Y se puso él del otro lado de la balanza. Y yo me quedé corta. Él pesó mis acciones y me di cuenta que yo estaba ofendiendo al Señor con mis acciones. Así es que al Señor no le importaba Penina para nada. Todo el tiempo Dios andaba detrás de las acciones de Ana, procedentes de su meditación, ¿verdad? Sus pensamientos. Amén. A ver, verso 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza, o los débiles se ciñeron de fortaleza. Los hartos, o los que estaban saciados, se alquilaron por pan y cesaron los hambrientos. Hasta parir 7 la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. Todo lo que Dios está esperando es que le llevemos nuestra debilidad, que le llevemos nuestra hambre y que le llevemos nuestra esterilidad espiritual. Es todo lo que Dios está esperando. Y luego vean el verso 6, dice, Jehová mata. Ayer les decía, yo ya descubrí que Dios no permite situaciones, Dios las crea. ¿Está muerto, hermano? Dios lo mató. ¿Saben por qué? Porque lo quiere resucitar. Amén. La única manera como el Señor puede levantarnos es matando algo primero. Si no, no hay nada que levantar. ¿O de dónde? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro. La palabra sepulcro aquí es Seol. Lo que está diciendo Ana es, Dios me mató, pero lo hizo para hacerme vivir. Qué bueno que se murió todo lo que había dentro. Qué bueno que se murieron todos esos pensamientos, todos esos sentimientos y todas esas acciones. Qué bueno que se murieron. Amén. Dice, el Señor, dice Ana, me hizo pasar por el Seol, porque Dios hace descender al sepulcro, pero gracias a Dios, si yo no hubiera pasado por el Seol, yo nunca hubiera sido levantada del Seol y nunca hubiera visto el infierno que yo tenía adentro y el infierno que yo me estaba creando a mí misma. Amén. Bueno, verso 7. Jehová empobrece. Pues pobres espirituales ya somos, pero el Señor se ocupa de ayudarnos a saber que lo somos. Jehová empobrece y Él enriquece. Amén. Y cuando finalmente encontramos nuestra pobreza, encontramos su riqueza. La riqueza de su gracia, de su misericordia, de su verdad. Abate y enaltece. Ahora oigan esto. Él levanta del polvo al pobre. A ver, escribamos acá la palabra. Polvo. Y luego dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. A ver, estiércol. ¿Qué polvo y qué estiércol? En otras versiones son más diplomáticos y ponen muladar, ¿verdad? Entonces a la gente le suena no tan feo. Pero para Dios todo lo que hay en nuestro viejo corazón es feo. Él levanta del polvo al pobre. El Señor tiene que llevarnos al punto de saber cuán pobres somos. El Señor tiene que llevarnos al punto de poder vernos a nosotros mismos, ver nuestra mortalidad humana. Y el polvo en este caso representa nuestra mortalidad humana. Amén. Y como seres humanos mortales, finitos, no tenemos ningún poder para redimir nada, no tenemos ningún poder para redimirnos a nosotros mismos. El polvo representa nuestra mortalidad humana. Y Ana tuvo que enfrentarse a su propia mortalidad, a su propia debilidad
humana. Amén. Y dice, y del estiércol levanta al menesteroso. Menesteroso, el pordiosero, ¿verdad? Sí, y eso somos. Bueno, literalmente. Nada más que la palabra no la usa uno en el sentido correcto, pero eso somos. Pero, ¿por qué del estiércol? Ahora, ¿qué hay con el estiércol? Bueno, ¿verdad? Está conectado con nuestros ídolos, está conectado con nuestro enojo. Pero una cosa sí sabemos nosotros del estiércol. Bueno, es abono, pero huele mal. Huele mal, huele mal. Y uno no ve cuán feo huelen sus actitudes hasta que Dios se lo lleva a uno al polvo. Y para Ana la única que olía feo era Penina. Hasta que un día ella pudo percibirse a ella misma y percibir su estado. Amén. Percibir su estado. En otras palabras, Dios despertó su conciencia, algo que no había sido capaz de percibir, y se dio cuenta cuán feas eran sus actitudes delante de Dios. ¿Ven que aquí Penina ya ni siquiera está en el cuadro? Y se supone que ella era el problema. Ella ni siquiera está en el cuadro. Y ya no sabemos más de Penina. En todo el libro de Samuel ya no sabemos nada más de Penina. Pero cuando Ana tocó fondo, ahora ella tuvo que ser muerta. Algo en ella tuvo que morir, su orgullo. Cuando Ana se fue a las profundidades del Seol, amén. Es su testimonio, lo acabamos de leer, ¿verdad? Sí, cuando Ana fue abatida, ella tocó fondo y allí se encontró con su polvo y con su estiércol. Allí pudo ver su realidad como ser humano y ver su pobreza. Y por el otro lado, pudo tener conciencia de cuán feas eran sus actitudes y cuán desagradables eran sus actitudes delante de Dios. Amén. Amén. Pero miren, verso 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. Oiga esto, para asentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra. La Biblia King James lo dice así, y que hereden el trono de gloria. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para hacerlo sentar como príncipe en el trono de gloria. Amén. Y hace que tenga, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Bueno, en el mensaje a los vencedores de la iglesia de la Odisea dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de gloria. Así como yo he vencido, dice el Señor Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un trono y está esperando por todo aquel que quiera llegar al trono. Hay un trono, es el trono de Dios y el trono del Cordero. Hay un trono, pero resulta que hay un solo y único camino a ese trono. Amén. Para poder nosotros llegar a ese trono, y ese es el mensaje a los vencedores de la iglesia de la Odisea. Los que no vencieron son aquellos que nunca supieron cuán miserables, pobres, ciegos, desnudos y desventurados fueron. Por eso se llenaron de orgullo espiritual y se convirtieron en buenos fariseos y vivieron el resto de sus días haciendo alarde de su gran estatura espiritual. Pues a lo mejor no era ni eso, a lo mejor solo era conocimiento teórico, amén. Pero ven cómo se fueron endureciendo a causa de lo que sabían. Llegaron a un punto alto en su vida y allí se encontraron con la mujer extraña del orgullo. Y dejaron que la mujer extraña del orgullo los sedujera. Amén. Y se llenaron de orgullo. Pero los vencedores de la iglesia de la Odisea, obviamente, siguieron adelante, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, y el Cordero que nos lleva por donde quiera que Él va, pues un día fue al infierno, 3 días y 3 noches, ¿verdad? Anoche lo mencionaba el hermano Roeri, amén. Así es que obviamente ellos tuvieron que padecer también y pasar por su tiempo difícil a través del cual ellos pudieron ver su estado, ver su realidad, y dijeron, yo soy
pobre, amén, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Entonces estuvieron listos para que el Señor los levantara del polvo y del estiércol, y Dios se los llevó consigo al trono de gloria. Amén. Gracias, Jesús. ¿Están viendo el cuadro? Amén. Vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Leámoslo, ya lo mencionamos. Leámoslo acá. A ver. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Y naturalmente hay diferentes ángulos a todo esto. Pero desde este contexto que estamos estudiando, dice: y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Y hemos aprendido, hemos estudiado, pues este es un lado a la iglesia. Digamos, este es el lado que vive en los lugares celestiales, y es gente que obviamente creció lo suficiente y se dejó iluminar lo suficiente por la luz de la palabra de Dios y la luz del Señor Jesucristo, que obtuvo todos estos niveles de luz, ¿verdad? Dice: y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y la labor de parto, en términos generales, pues es un proceso doloroso, difícil, y Dios nos hace pasar por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas. Ana pasó por una situación muy difícil, muy dolorosa, pero esa última fase de su situación fue la labor de parto, y finalmente dio a luz. Olvídense de Samuel, la persona, dio a luz algo en su vida que no había estado allí antes. Ella le pidió al Señor dar a luz un hijo varón, y ella dio a luz de manera personal, espiritual, a un hombre maduro. Cuando ella terminó todo este proceso, miren su profecía en el capítulo 2, esas son palabras que salen de una persona madura. Ella dio a luz un hombre espiritual maduro después de todo este proceso. Por eso su gozo ya no era la personita de Samuel, su gozo era lo que todo este proceso produjo en ella. Amén. Gracias, Jesús. Estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y bueno, vamos al... déjenme ver. Bueno, leamos. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Esto, Dios mediante, lo vamos a ver mañana en otra porción de la palabra, en otra gran historia de la palabra de Dios. Pero cuando Dios está haciéndonos pasar por este proceso de dolor, porque está listo para ayudarnos a vernos a nosotros mismos, para que podamos verlo a Él. Amén. El dragón siempre va a estar allí. Amén. Eso lo vamos a ver desde diferentes ángulos, pero siempre va a estar allí. No solo para atormentarnos a nosotros y hacer que acusemos a Dios de injusto, sino buscando devorar lo que Dios quiere que sea dado a luz después de un proceso doloroso por el que nosotros tenemos que atravesar. Siempre va a estar allí buscando destruir, buscando devorar. Amén. Pero Él no puede destruir aquello que Dios está dando forma, dando a luz, aquello que Dios está produciendo. Pero siempre la batalla no es únicamente en contra de nuestras propias actitudes carnales y en contra de la situación. A eso siempre se le suma el dragón. Siempre las batallas hacen más complicadas, más duras, más difíciles. Dios detrás probando cuánto lo amamos y cuánto estamos dispuestos a resistir. Amén. Hasta que el Señor redima. Y Dios no va a detenerse hasta llevarnos al polvo, a que nos encontremos con nuestro propio polvo, y hasta no llevarnos al estiércolero, hasta que descubramos, hasta que tengamos conciencia de lo desagradable de nuestra actitud. Amén. Amén. Entonces y solo entonces estamos listos. Es allí que es dado a luz algo nuevo, un hombre espiritual maduro. Es de
de esos pequeños infiernos que sale un hombre espiritual maduro. Ana ya nunca fue la misma, salió madura de esa situación. Amén. Y dice, pasen por el polvo y pasen por el estiercolero. Ese es su boleto de entrada al trono. Ese es el camino al trono. Ese es el camino al trono. Así es que la mujer acá está pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento, labor de parto. Y el dragón está allí buscando devorar lo que va a ser dado a luz. Amén. Verso 5. Y ella parió un hijo varón. La palabra varón, sacar, la misma palabra que trazamos allá en Samuel. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Ven cuál es el camino al trono? Tiene que haber dolor primero. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos libre de nosotros mismos. Amén. El camino a la casa del Padre por el que tuvo que caminar el hijo pródigo. Lo hizo pasar por el chiquero. Si no hubiera habido chiquero, no hay subida a la casa del Padre. Amén. El camino al trono por el que tuvo que caminar Ana, la hizo pasar por el polvo y por el estiércol. Sin polvo y sin estiércol, no hay trono. La mujer en Apocalipsis 12 tuvo que sufrir los dolores de parto. Amén. Sin los dolores no hubiera habido tal cosa como camino para que lo que ella dio a luz, que fue un hijo maduro, lograra llegar al trono. Ese es el camino al trono. Ese es el camino al trono. Ese es el camino al trono. Demos gracias a Dios por el camino al trono. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre nuestro, gracias, 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 gracias. 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 Y primero Dios está trabajando para formarnos y llevarnos a ser hechos uno en matrimonio con el Señor Jesucristo y ser esposa del Hijo de Dios. Pero luego está este espacio en el que Dios va a estar trabajando con nosotros para convertirnos ya no en esposa para su hijo, eso ya estuvo. Ahora nos quiere convertir en hijos maduros suyos. En hijos maduros suyos. En hijos maduros suyos. Ese es el ámbito del Padre. El ámbito del Hijo es una esposa para el Hijo. Plena confianza, entrega, dependencia, obediencia, sumisión al Hijo de Dios. En el ámbito del Padre, un hijo maduro. Un hijo maduro. Ahora usted y yo no nos podemos madurar a nosotros mismos, pero ya ven el camino por el que Dios nos lleva para hacer madurar lo que debe madurar en nosotros. Todo lo que necesitamos es que Dios nos muestre quiénes somos para que podamos saber quién es Él. Ese es el camino al trono. Eso es lo que convierte a un hijo de Dios en un hijo maduro. Gracias, Jesús. Bueno, demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Bendito Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias. Padre, gracias, Padre. Oh, Padre. Padre, 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 Padre. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, 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 Padre. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. Podemos ver entonces cuántas veces nos hemos resistido al proceso que Dios ha querido crear para nosotros, para llevarnos al trono, porque eso es lo que quiere, llevarnos al trono. Y cuántas veces nos hemos resistido. Ya no nos resistamos. A lo mejor hay personas que están metidas en ese proceso ahora mismo. Amén. Solo vayamos al Señor y digámosle: Señor, gracias por hacérmelo ver, o gracias porque me vas a ayudar a ver cuán desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo soy en realidad, pero cuán rico en gracia, en misericordia, en poder y en amor eres tú, Señor Dios. Gracias, Padre, gracias. Perdóname por quejarme, perdóname por resistirme, perdóname, y te doy gracias. Cuando yo pensaba, Señor Dios Santo, que ya todo estaba perdido, ahora entiendo que todo el tiempo has estado tú allí, llevándome al punto en el que yo encuentre mi propio polvo y mi propio estiércol, Señor, para que de allí tú puedas levantarme y llevarme al trono, como un hijo maduro. Padre, gracias. Creo que debemos tomar este tiempo para buscar cada quien al Señor, derramar nuestra alma delante del Señor, dejar que el Señor trabaje lo que acabamos de escuchar, que lo trabaje y nos dé una experiencia. Gracias, Padre.